Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenido, arquitecto Jorge de Anda, ¿cómo estás? Hola Abraham, muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Encantado de estar aquí. A ver, jóvenes, vamos a darles unas pistas, a ver si descubren A ver si adivinan. en qué parte del mundo nos encontramos. A ver si adivinaron. ¿Dónde nos encontramos, arquitecto? Hola Abraham, pues mira, nos encontramos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Es un fraccionamiento campestre, se llama La Malcontenta. Es un lote grande, tenemos casi 2000 metros, son 1960, 70 de fondo por 28 de frente. Wow, está grande. Sí, y pues vamos a ver una casa de descanso eh, que se planea también utilizar en estancias largas, es decir, no solo de fin de semana, sino que a lo mejor se vienen una semana, 15 días o hasta un mes. Y eventualmente los clientes tienen la idea de que se convierta en su casa de retiro. Entonces, por eso vamos a ver ciertas áreas no tan propias de un área de una casa de descanso como closets, etcétera. Pero pues esa es la idea, ¿no? Excelente, excelente. Interesante cómo aquí empieza el reto, desde cómo limitas, ¿verdad? ¿Qué tipo de barda La barda, utilizas? ¿Cómo exactamente. cercas? Porque aquí tenemos pues prácticamente 200 metros de perímetro, bueno, 196. Ajá. Entonces sí es un tema, ¿no? Aquí pues lo que propusimos es en la fachada frontal, quisimos hacer una fachada muy cerrada para que la casa la descubras hasta que, digamos que cruces el umbral de la puerta, ¿no? Tenemos dos materiales, una cantera recinto negra, esa viene de Querétaro, y una cantera gris, esa se compró aquí con un proveedor local, pero tengo entendido que viene de Michoacán. Este, y si te fijas, los muros los fuimos desfasando un poco, pues para romper con esa línea, ¿no? Que no sea tan agresiva. Y eso nos permite generar jardineras tanto al exterior como al interior por el otro lado en este juego que hacemos con los muros. También jugamos con las alturas, unos son más altos y otros son un poco más bajos. Pareciera que no, pero aquí al frente tenemos 1 metro de desnivel. Claro. Por la dimensión del terreno, pues se alcanza a perder un poco, pero sí es 1 metro, ¿no? Oye, y platícanos un poco de la infraestructura. ¿Hay agua, hay Sí, drenaje? hay agua, este es el medidor, es agua de pozo interno del fraccionamiento. Entonces el fraccionamiento te coloca tu medidor Ujú. y ellos son los que suministran agua. Luz, esa sí viene normal de CFE. Y drenaje no tenemos, aquí tenemos una fosa séptica, igual ahorita te digo dónde está y la vemos, Ok, pues para el tema del drenaje, ¿no? muy interesante. Y pues aquí generamos este acceso, tenemos este portón, es encino, madera de encino, es madera sólida, trae, si mal no recuerdo, 2,80 de alto y de ancho son como 5,15 me parece. Está bueno. El color Así del es. encino es muy, muy agradable. Sí, le pusimos un poco de tinta, es un tono para que nos diera como miel. Ok. En algunas, casi toda la casa es con encino, pero metimos unos plafones en pino. Entonces tratamos de entintar los dos para llegar más o menos a un punto similar. Excelente, me gusta que no toque el techo, ¿verdad? Sí, a mí Que también venga esto ligero. ese aire. Fíjate que aquí incluso redujimos un poco la altura de la fachada respecto al plano. Ajá. Pues al ser una fachada tan larga y un terreno tan grande, luego uno puede perder un poquito la escala. Ujú. Y si mal no recuerdo, le bajamos medio metro a todo. Ah, O sí. sea, estos muros son de 3,40, tenían medio metro más, los otros son de 3, también les bajamos. Estaban altos, claro. Y además aquí pues fuimos escalonándonos un poquito para perder ese detalle del desnivel. Aquí Sí, tenemos contrasta, ¿verdad? Con la altura, por ejemplo, del vecino. sí, son un poco más reducidas Estos son de sillar, ¿verdad? El del vecino sí es sillar, Este es el famosísimo sillar. El sillar es piedra, ¿verdad? Es como una especie de cantera. sí, como un bloque de cantera. Un bloque de cantera. Está genial. Pues vamos a entrar, arquitecto, Sí. por favor. Mira, aprovechamos un recorte que nos sobró de una viga, Ajá. pues siempre modulamos muy bien las vigas
pues, que se aprovechen todas aquí, ¿no? Nosotros las usamos mucho en los proyectos. Ujú. Y con un recorte que nos sobró, pues hicimos el tótem para el número. Estábamos entre hacer una banquita y les propusimos a los clientes el número y les gustó la idea. Quedó muy bien. Pues Se integra. y ahora, Oye, y aquí no hay banquetas, ¿verdad? O de alguna manera no, aquí no. se generaría la banqueta aquí. Nosotros nos remetimos un poco, en todos estos muros. Este es el único que está como al paño. Ok, Allá está, se alcanza a ver, está todavía la mojonera. Y pues el vecino también está al paño. al paño. Entonces nosotros remetimos todo, porque pues la idea es que esto se llene también de plantas eventualmente. De vegetación. El tema de paisajismo todavía está aquí como en proceso. Ujú. Hay algunas cosas, pero todavía los clientes le están metiendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, aquí pues también la idea es que también haya plantas, por eso la idea de meterlos. Ok, Porque además pues tenemos espacio para aprovecharlo. claro. No tenía caso venirnos hasta el frente siendo pues tantos metros de terreno. De acuerdísimo. Así que, Abraham, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Entramos por primera vez con ustedes, jóvenes. Interesante, la casa se ve muy ligera. O sea, esto mismo que logras en los muros de la fachada, creo que el mismo concepto lo intentas en la casa, ¿verdad? ¿Perdón? Que el mismo concepto de los muros que no se tocan, generando estos distintos planos Sí. y volverlo más ligero, ¿verdad? Creo que se Sí, encuentra. hay algunos en la elementos, casa. principalmente donde tenemos baños, Ajá. hacemos generar jardineras, entonces esos muros están remetidos. Y la idea, yo quería aquí hacer una casa diferente, que no tuviera, digamos, la típica distribución de sala, comedor, cocina y arriba las recámaras, ¿no? Obviamente esto de la mano con mis clientes, sabiendo que había pues, suficiente terreno. Entonces lo que hicimos es separar como módulos. Esta es una casa de 4 recámaras. Entonces cada recámara es su propio módulo y tenemos un módulo central donde están las áreas comunes. Y dentro de todo esto se generan pues pasillos donde hay vegetación y este pasillo central que se vuelve como el acceso y a la vez una especie de terraza porque está techado, ¿no? Ok. Entonces, este es el eje principal por donde arranca el proyecto, Sí, así es. que atraviesa la casa de lado a lado y la mandas muy hacia atrás, ¿verdad? Sí, mira, aquí teníamos restricción posterior de 3 metros, Ajá. en los laterales 2 metros y al frente nos pedían 5 metros que fuera estacionamiento, nada más. O sea, que no fueran áreas habitables. Entonces nosotros nos fuimos prácticamente a la esquina de allá porque la idea es, los clientes compraron aquí porque les gustaba mucho la vista de los cerros y todo esto. Entonces al nosotros pegar la casa hacia acá, aunque eventualmente construyan una casa en el siguiente lote, podemos generar la vista por arriba de la casa. Ok. Lo mismo acá al frente, ¿ves? La idea de irnos hasta atrás para que podamos seguir teniendo la vista de las montañas. De ahí surgió la idea de venirnos hasta la parte posterior del terreno. Oye, interesante. Cuéntanos cómo se construye esto. ¿Estos son durmientes? Sí, mira, la cancha la subcontrataron directamente los clientes con un proveedor, si mal no recuerdo, es de Ciudad de México y pues son especialistas en canchas. Pero pues el proceso básicamente es limpiaron el terreno, hicieron una plataforma de tepetate, después se coló una guarnición perimetral y después es asfalto. Y sobre el asfalto pues ya pegan el tapete. Entonces lo pegan con un adhesivo y además lo van encajando como con unas grapas. Entonces, como hicieron la plataforma, aquí teníamos un talud y pues el cliente me decía que no le gustaba pues cómo se veía, ¿no? El talud de tepetate. Ujú. Vimos algunas opciones de qué le podíamos hacer, algunas con piedra, algunos taludes de vegetación y esta fue la opción que le gustaba. La cancha fue prácticamente de las últimas cosas que se hicieron. Entonces ya habíamos puesto estos durmientes. Les gustó la idea y pues aprovechamos para hacer todo el contorno de la cancha con los durmientes. Pues siguiendo esa misma idea de lo que ya teníamos por acá, ¿no? Interesante. Queda bien y me gusta cómo se integra, ¿verdad? Con el suelo. El Sí. suelo que va subiendo hacia allá, de repente el durmiente pierde altura. Sí, es que aquí se alcanza a notar el tema del desnivel que te decía. Ujú. Que en un terreno de este tamaño, pues podríamos pensar que es casi despreciable, pero aquí en la cancha se nota mucho porque la cancha pues está prácticamente a nivel, ¿no? A nivel. Tiene, creo que el 1% de pendiente nada más, entonces no es mucho.
Mira, en esta zona de acá es donde tenemos la fosa séptica. La mandamos acá pues para que sea más fácil pues dar el mantenimiento. Y quede más cerca de la calle. Sí, sí, si eventualmente hubiera olores, que no debería, pero pues que estén más lejos de la casa. Y que sirva de abono, ¿verdad? Para todo este jardín. Sí, exactamente. A ver, ¿dónde está? Aquí están ¿Dónde está? aquí están las tapas. Esta la hicimos nosotros está hecha aquí en obra. Es parecido a una cisterna, Ujú. pero está dividido en 3 cámaras. La idea es que llegue el agua a la primera, el agua empieza a sedimentar y el agua ya un poco más filtrada pasa a la segunda cámara. En la segunda cámara pasa lo mismo, se empieza a estancar los sólidos y el agua ya todavía más filtrada pasa a la tercera cámara. Y esta tercera cámara no tiene suelo y los muros están colocados como celosía. Entonces aquí es donde se absorbe. Ah, donde se absorbe el infiltra. agua. Eventualmente pues hay que limpiarlos, sobre todo estos dos, porque son los que se van a llenar pues, de sólidos. Ujú. Pero por eso dejamos estas bocas, porque está muy fácil nada más destapar y meten la máquina y lo limpian. Interesante. ¿Y qué dimensiones tienen las cámaras? Toda es como de 3x3 más o menos, Completo y se dividen en partes iguales. Ok. Sí, ¿Y nunca se pensó en biodigestor? mira, lo que pasa es que aquí fue un tema con el municipio. Entonces, como que presentamos varias propuestas. Incluso lo primero que se presentó fue el biodigestor de Rotoplas. si no, no lo aceptaron. Entonces, ¿No lo aceptaron? ¿no? ¿Y Y al por final, qué? ¿Qué argumento dan? pues mira, ya tiene un buen rato, no me acuerdo bien qué era, pero finalmente lo que nos aprobaron pues fue la fosa. Entonces, No, si el biodigestor es una belleza, no le haces nada. supongo que porque quieren que se absorba el agua aquí mismo. Es lo único que se me ocurre. Pero yo he escuchado, por ejemplo, en Mérida ya prohibieron las fosas sépticas Pues sí, porque se está contaminando el manto freático. pues sí. No, la verdad no sé por qué, pero sí, no nos lo aceptaron, entonces hicimos el cambio. El cambio. Lo importante es que no huele. No, ¿verdad? la verdad es que no Mm. estamos aquí, no. No Me huele preguntaban nada. los clientes cuánto tiempo, le digo, pues va a depender mucho del uso. La verdad es que, y más como no es una casa que se use Ujú. con un ritmo constante, pues es muy difícil calcular. Entonces, pues aquí están las bocas, todavía tiene buen tramo para llenarse y pues nada más estarlas monitoreando de vez en cuando. De acuerdo. Pues estas bugambilias van a crecer muy sanas. Sí, pues de hecho, si te fijas, son las que tienen un poquito más de color, ya van agarrando. Ah, y luego esos órganos de acá. Hombre. Sí, y mira, acá también hay jardineras, como te comentaba. Ajá. En la parte interior, pues hacemos el mismo detalle. Claro. Ahí le pusimos una herrería también, como los muros quedan separados, pues nada más para protección. Claro, que Y no se acá vayan a también meter dejamos unas gárgolas para que escurra pues el agua aquí mismo al terreno. el agua. Como no tenemos drenaje ni nada, pues que el agua se aproveche aquí mismo. ¿Qué tan seguido llueve acá? Pues mira, el año pasado nos llovió mucho. Incluso tuvimos, por ejemplo, aquí, se nos llegaba a negar el agua, como un pantanito. Entonces hicimos unos pozos de absorción. Hay 12 pozos de absorción regados por aquí en el terreno. ¿De qué profundidad? Lo que pasa es que la piedra está muy superficial. Están como a 1 metro más o menos. Ok. Entonces, abrimos 1 metro y son hoyos como de 3x3, creo. Lo llenamos con grava para que se pueda filtrar un poco más rápido el agua. Y si nos llovió mucho, el año anterior, cuando empezamos la obra, sí llovió, pero mucho menos. Que tengo entendido, por lo que me dice la gente de aquí, que la lluvia del año pasado pues fue algo atípico, ¿no? Normalmente no llueve tanto Ujú. como llovió ese año. Pues ojalá que empiece a llover. Fíjense qué bonito. La casa tiene un carácter muy, no tan doméstico, ¿verdad? Se siente como si estuvieras entrando a no sé si un hotel. Lo que te ¿verdad? decía de separar las recámaras, es algo que platicábamos con los clientes en el proceso de diseño. Como es una casa muy social, Ujú. decían, pues que cada recámara tenga su independencia, ¿no? Si tú te quieres levantar tarde, si te quieres dormir temprano, si te vas por cualquier cosa, pues cada recámara es prácticamente como si fuera un cuarto de hotel. Ok. Incluso fíjate que cuando estábamos en obra, aquí no tienen permitido hacer, por ejemplo, para rentas de Airbnb o cosas así, por normativa del fraccionamiento. Entonces, como 2 o 3 veces vino el administrador y me decía, oye, Que no quiero Airbnb. estos son departamentitos. Le digo, no, le enseñaba los planos y todo. Y decía, pero no les vas a poner cocina. Le digo, no, pues hay cocina
en el área común, pero estos son recámaras, nada más que la gente no está acostumbrada a que la recámara esté como por fuera del espacio, ¿no? Del espacio. Que fíjense, esto es interesante. O sea, respetaste el eje atraviesa, ¿verdad? De alguna manera simétricamente Sí, ¿verdad? El esquema. exactamente, sí. Este patio de acceso, terraza de Se acceso, convierte en ¿qué tendrá? terraza. ¿Como un 320 de ancho? Sí, como 3 metros me parece. 3 metros, No, sí deben ser como 320 porque mide 3 metros el firme. Y ¿verdad? tenemos estas entrecalles. Se siente muy cómodo. Sí, El detalle de que entra la misma cantera, ¿verdad? sí. Y aquí pues son los principales materiales, o sea, la cantera en los dos tonos es lo que manejamos pues en las dos áreas. Aquí otra idea que tuvimos es, yo quería retomar todos los elementos de una casa, como una casa del centro de San Miguel o de Guanajuato. Entonces estuvimos analizando casas y tratamos de reinterpretar esos elementos en una cuestión más contemporánea. Veíamos, por ejemplo, que había muros de piedra, muros de cantera, viguerías expuestas, este tipo de rodapiés, molduras. Entonces son cosas que aplicamos todo aquí en la casa, elementos de barro, pero pues dándole este carácter ya mucho más contemporáneo, ¿no? Este, es lo que quisimos aquí como que generar, como reinterpretar todas esas cosas que nos encontrábamos en la casa típica del centro, pero pues ya con un carácter actual. El zócalo, ¿verdad? Sí, 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 sí. exacto, como Unos este muros. rodapié. Y fíjate que estas recámaras, aquí hubo un cambio. En el proyecto original este roof garden no existía. Iba a ser allá donde vimos los agaves, iba a ser una terraza como independiente. Y en el proceso los clientes pues se enamoraron de la vista de los cerros y me solicitaron hacer el roof garden. Pero lo que te iba a comentar es que estos muros en el diseño original también iban de cantera, Ok. pero sentíamos que ya era demasiada masa. Como justamente pusimos primero la cantera en este volumen grande, sentíamos que era demasiado. Entonces lo Ujú, platiqué con ellos y les propuse mejor nada más hacer pues como este basamento, este rodapié. ujú. Y creo yo que sí fue un acierto porque le baja un poquito como a esa masa, ¿no? Que no sea tan, pues sí, tan agresiva la casa en ese sentido. Tan pesada. Sí. Pues también se hubiera visto bien. Esto se ve bien también. Sí, sí, O digo, sea, son, son son, son detalles diferentes. que baja también un poco el costo. ¿Tú qué opinas? Sí, 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 no, es que Sí, la ¿verdad? cantera es ¿Cuánto te puede costar el metro cuadrado de esa cantera? como 300, entre 300, 400 pesos, depende de dónde la compres y también depende del volumen que compres. Del Pero ese volumen. es el precio de la cantera, más la mano de La, obra, más el adhesivo. Entonces, pues, no sé, calcúlale 1,000 pesos por metro. por Entonces, metro cuadrado. Es como es si estuvieras usando chucum. exactamente. Entonces, pues sí es algo de dinero. Ujú. No, cómo no. Interesante, fíjense. Sigues con el concepto de separar, Sí, ¿verdad? exactamente. Vuelves a Aquí romper aquí. los clientes, pues, ellos querían ver vegetación en todas las áreas. Entonces, pues se jugó mucho con eso. Y también para darle aire y mucho con el sentido de aprovechar este terreno, ¿no? O sea, aquí que hay terreno, pues Ujú. vamos a separar y darle aire a la vivienda. La Eh, ventilación. Me gusta porque aquí la sombra te genera pues este espacio muy agradable. ¿Qué orientación tiene la casa? Mira, el norte está como para allá, más o menos. Ok, Entonces, esta fachada es oriente, acá tenemos el sur y allá está el poniente. de acuerdo. Entonces aquí nos está pegando atrás de nosotros el El poniente, poniente, sí. Se platicó, pero aquí siempre la prioridad fue la las vista. vistas, la vegetación. Y tenemos la ventaja, pues lo viste cuando llegamos, corre el aire súper bien. Entonces todos los espacios tienen varias ventanas. Puedes abrir de los dos lados y la ventilación cruzada te hace toda la chamba. Excelente. Este espacio quedó muy agradable. Sí, La combinación de los materiales, ¿verdad? sí, La cantera, la madera, el acero, la cantera, bueno, el recinto. sí. El recinto ese lo usamos en un formato de 60-20 y la cantera gris es en dos formatos, 60-40 y 60-20. Aquí le hicimos un detallito a la chimenea. Tiene una tira LED para que en las noches esté iluminada en las orillas. Ahorita no se percibe muy bien, pero Se ve elegante, ¿cómo no? sí. ¿Cuánto mide esta pieza completa? Mide 6,60 a exterior, por adentro es un poquito menos de 6. Digo, serían 6, pero ya con la cantera pues andamos en 5,55 por ahí. Qué buen espacio aquí, ¿eh? Sí, por fuera mide 6 por 14 de fondo. 6 por 14. Sí, No, esto se ve muy, muy elegante. Lograste un equilibrio aquí muy fuerte.
Sí. O sea, la viga de estructura, la madera de estructura también, ¿verdad? Parece, si es estructural, esas vigas de... No, como todavía no sabíamos bien cómo lo íbamos a hacer, hicimos las losas de vigueta y bovedilla y la madera se colocó después. Ok. En alguna opción lo pensamos en hacerlo estructural, pero pues como estábamos en el Inter y todavía no decidíamos que el proveedor de carpintería y todo eso, entonces nos fuimos por una losa de vigueta y bovedilla y ya esto se colocó por abajo. Pero se ve muy bien, se Sí, siente como si fuera estructural así y es. el espacio muy generoso, se aprovecha muy bien. Y hay un juego también importante con el negro, ¿verdad? Sí, pues mira, ese te diría que es casi característico de Ajá. nosotros, nos gusta mucho, porque sentimos que es elegante y cuando tienes pues esta paleta, pues es casi como el blanco, ¿no? O sea, lo puedes poner y no te rompe tanto como un color más, ¿no? Ujú. Entonces, normalmente sí, digo, todo depende de los clientes, pues, pero nosotros normalmente lo proponemos mucho. Aquí también, pues mencionar, aquí se involucró una diseñadora, entonces, pues ahora sí que todo lo que es selección de muebles, las lámparas, los accesorios, pues eso fue propuesta de ella, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Carla, su estudio se llama Salomón Interiors. Saludos, arquitecta. Qué bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que hizo buen trabajo. Ella ya se involucró un poco avanzada la obra. Entonces, por ejemplo, todo los temas de closets, cocinas, pues eso ya, digamos que se hizo con base al diseño que nosotros traíamos, pero toda la parte de mobiliario, ella nos ayudó a elegir estas lámparas. De hecho, estas ella las mandó a fabricar y todo. De acuerdo. Entonces, sí, sí nos ayudó mucho. Se siente muy integrado, ¿no? Se Sí, siente que respeta, que dialoga muy sí. bien el Y mobiliario. mira, y este es el que te decía, este es pino, pero pues tratamos de emparejar un poquito los tonos del pino del plafón con toda la demás madera que es encino. Ah, claro. Ujú. Casi toda la madera de las losas es de pino, ¿verdad? Es raro que Pues por el precio. por el precio, Sí. claro. La Y cosa es que luego el pino lo ponen natural y a veces se ve muy clarito o a veces queda muy amarillo, ¿no? Entonces yo sí no lo quise dejar natural. Quería esta tinta que es como miel, más o menos como olmo, ¿no? Pero ujú, es muy leve, ¿no? Va muy diluida, pero hace que no se vea así amarilloso como si fuera simbra, ¿no? claro. No, se ve muy elegante. Y es estructural el pino, o sea, una viga de pino Sí, resiste muy sí, bien, sí. ¿verdad? Sí. Qué bonito el diseño debajo de la escalera. Sí, pues aquí aprovechamos abajo de la escalera para hacer este mueble. Pues aquí no hay alacena, entonces pues aprovechar estos espacios y sobre todo la parte de arriba se convierte más en algo como de exhibición, ¿no? Ujú. El mueble empotrado para la cava. Luego aquí tenemos la torre de los hornos. Pues aquí tengo todo es encino y la cubierta es granito San Gabriel en acabado leather. Excelente. Esta Muy buena casa no combinación. tiene gas, todo lo manejamos eléctrico. Ok. La idea de los clientes es eventualmente poner paneles, pero por así que se quisieron esperar para pues, ver realmente cuál es El el consumo. consumo, ¿no? Más por lo que te decía, que es una casa muy variable porque a lo mejor de repente la van a usar mucho y Ujú. luego a lo mejor va a haber semanas que no vienen un día. Entonces, le decía, pues analicen un par de meses y ya con ese historial ya lo podemos, ya Ya, lo ¿cuántos podemos hacer. paneles se quieren colocar? Exactamente. Entonces se eliminó todo lo que es gas, todo es eléctrico aquí. Excelente. Todas las Sí. parrillas. Sí, la parrilla es de inducción, y pues el horno es también eléctrico. Muy bien. Oye, esto Es- está bueno. El cuarto de lavado se abre sí, con un gran ventanal. es la puerta del área de lavado. Me decís que tiene restricciones laterales, ¿verdad? Del terreno. Sí, aquí son 2 metros, que es lo que dejamos. Ujú. No me acuerdo si dejamos un poquitito más, pero estamos pues prácticamente a lo que es la restricción, A ¿no? la restricción. Aquí se generó todo el área pues para los equipos, está el centro de carga, el controlador del riego y todo este site. Aquí los clientes contrataron este, un sistema inteligente para que las luces pues se puedan prender desde una aplicación y casi no hay apagadores, solamente en estas áreas o en los baños. Y acá, pues, digo, este es el área de lavado y queda como un pequeño patio, pues para eventualmente tender, aunque tenga el secador y todo, y para subir a la azotea si hay que hacer algún mantenimiento. El detalle de la corona con el ladrillo, ¿verdad? Sí, ese lo aplicamos pues prácticamente en todo.
Y aquí pues está el calentador igual eléctrico. Excelente. Entonces, pues esto es como el área del servicio, ¿no? Ujú. Hay buena corriente de ventilación, ¿verdad? Sí, la verdad es que, y en especial hoy ha estado haciendo mucho aire. Y el piso no es granito, ¿verdad? Es porcelanato. No, este es un porcelanato, se llama Napa. Si mal no recuerdo, es Cesantoni. Es Antonio. Sí. Pero se ve muy bien. Sí, Y le bajas un poco el precio, ¿verdad? A un sí. granito. El otro día subí una foto y me escribió un amigo que si era mármol. Ya le dije, no, es Es porcelanato, ¿no? Se ve porcelanato. muy Le dije, bien. te paso el ¿Cuánto puede costar el metro cuadrado? Ese andaba como 300, entre 300 y 350 cuando lo compramos. Está bien. Sí, de Está primera. bien, está bien. ¿Y viene formatos de 40 largos libres o todos son iguales? 90 por 45. 45. Sí. Ok. Muy bien. Y luego la escalera, no había notado bien que era, si es una placa, ¿verdad? Sí. ¿Rolada o qué es? Sí, es una lámina rolada, es lámina antiderrapante. Podemos subir. Sí, adelante. Queda muy bien, ¿eh? ¿Y cómo la pintas? ¿Qué tipo de pintura utilizas? Pues primero lleva el primer, luego la pintura de esmalte y después lleva un barniz transparente para que no se marquen las pisadas. Ah, porque sí, es lo que noto, que Sí. se ve muy bien pintado. Sí se alcanzan a marcar un poco, pero le das una pasada y ya se quitan. Lo que ayuda aquí es ese barniz. Sin el Sí. barniz, te la acabas en 3 pasadas. Que yo creo que ese barniz puede aplicar también para la madera. Ya ves que de repente las escaleras de madera, Sí, pero debe ser, me imagino que otro. ajá, pero sí es importante que lo tenga, ¿verdad? Sí, es que Porque si no la madera también dejas todas las huellas. se empieza a notar mucho, Ujú. empiezan a ser muy opacos. Qué belleza, este espacio quedó muy bien. Sí, esta es la sala de tele y pues mi cliente quería un área de trabajo, ¿no? Para cuando de repente se vengan en estancias largas, pues poder tener un área. Él nos pedía algo muy pequeño, muy sutil, solo como para checar correos, cosas así, pero que no esté como que en el comedor ahí trabajando, ¿sabes? Como es Ujú. mi área de trabajo Quedó muy bien. y es la sala de ¿Qué tele. altura le diste aquí? Aquí tenemos como 250. Ok, Sí. muy cómodo. Y aquí arriba, entonces, ¿cuánto habrá? Como casi 6 metros. Sí, un poco menos, porque traemos abajo los entrepisos son de 270, más 30 de losa son 3. Sí, como 550 por ahí. Ok, ok. Y de ancho esta pieza, ¿cuánto medirá? Como un 340. Desde acá atrás deben ser como 4 más o menos. Sí, yo diría como un 320, 340 acá. Ah, fíjate, diste la vuelta a las duelas, ¿verdad? Este Sí, detalle está bueno. lo que pasa es que las puertas de abajo, como traen 270, no nos alcanza la madera, ¿no? Entonces por eso hicimos este detalle de ponerlas encontradas Ujú. y pues aprovechamos para jugar lo mismo con ese color en negro. De negro. Estas puertas son también de chapa de encino. Lo que le pedimos al carpintero es que corte las tiras y las vaya acomodando pues como en desorden, ¿no? Para que no se vea toda La la beta. mancha de la beta, ¿no? Porque luego le hacen nada más ese detalle con el router Ah, y claro. pues se ve toda la mancha No de la parece, beta. no parece duela. Y aquí era, córtame las tablas y las vas poniendo por separado. No, parece que es de madera sólida, ¿eh? Sí, tenemos las de las recámaras, que esas sí dan al exterior, esas sí son de madera sólida. Todo lo del interior es chapa. Y pues este es el medio baño aquí pues para toda esta área, ¿no? Y también le colocas la duela. Esto es un gran detalle. Sí, pues es que para aprovechar aquí toda esta losa, que es la que tiene. Realmente solo aquí tenemos el plafón. Entonces, este es el medio baño de toda el área social. Así es. Cada recámara tiene su baño, pero digamos que este es el del área social. Oye, ¿y este azulejo es pieza por pieza o es el que viene ya en No, un- es pieza por pieza. Ese, Ah, no me este es... acuerdo, creo que es de Dune, la marca. Ujú. Fíjate que ese nos lo propuso Carla, la diseñadora. Buena propuesta. Mi clienta quería, pues justo lo que te comentaba de las casas del centro. Ujú. Ella decía que quería pues algún mosaico, algún azulejo. Entonces vimos algunas opciones de hacer tapetes en el piso con mosaico de pasta, cuestiones así. Pero finalmente se le propuso este y le gustó mucho, ¿no? La verdad es que Y combina muy bien. sí, Esta sí es piedra, ¿verdad? sí, ese es un mármol Alivieri, creo que se llama. Buena combinación, ¿verdad? Esos grises. Sí, y este baño pues ventila hacia el patio de servicio. Ah, claro, por donde sales a
Sí, sí, a la azotea. a la azotea. Así es. Excelente. ¿Quieres, pasamos aquí al roof garden? Pues te Adelante. sigo. Ah, o sea, por aquí mismo. Sí, Claro. Aquí sí sube el muro de piedra. Ah, jóvenes, fíjense. Esta es la complejidad de separar la pieza. Se empiezan a generar estos elementos un poco más industriales, ¿verdad? sí, como puente. Ujú. Que originalmente los habíamos pensado hacer con rejilla Irving. Este es muy chico, solo es de paso, pero digamos que el centro de la terraza también lo tiene. Y sentíamos que allá la rejilla se iba a ser un poco, pues le iba a dar vértigo a la gente, ¿no? Entonces platicamos y mejor lo cambiamos por esta lámina perforada. Está bueno el patio. Me gusta que se queda con la sombra. O sea, ya el poniente le da sombra, ¿verdad? A todo este patio. Ahorita son las 2, 3 de la tarde, jóvenes. Entonces ya el sol está pegando así. Sí. Entonces todo este patio se vuelve sombreado. Aquí le proponíamos a los clientes igual poner unas cortinillas, pero igual me dijeron, no, déjalo así, lo vivimos y ya vemos si las ponemos o no. Quedó muy bien. Y este es el roof garden. Te digo, esto pues en el primer proyecto no existía. Vemos que esta misma área, pero iba a estar allá abajo. Y esto pues nada más iba a ser azotea. En el proceso cuando me dijeron, sí se puede, pues aquí no existía esta puerta. Entonces dijimos, bueno, hagamos aquí la puerta, aprovechando que tenemos la salida de la escalera, que tenemos el medio baño. Y así fue como se aprovechó esta azotea. Quedó muy bien. La relación quedó, Sí, sí, pues. quedó franca. Y fue ¿verdad? justo a tiempo, porque todavía no se mandaba a hacer el cálculo estructural, no se metía el permiso. Entonces fue como que justo antes de meter los permisos, salió esa opción y dije, a ver, espérenme, vamos a revisarlo antes de... Porque es más difícil meter un cambio del proyecto y todo. Ujú. Y la verdad es que sí, quedó muy bien, muy a gusto aquí. No, y la vista está Diseñamos aquí buenísima. esta área pues de asador. Les pedí que compraran primero el asador para mandarlo a hacer a medida. Tiene igual su tarja. Aquí del espacio por si ponen el tanque de gas, pues que esté ventilado. Y acá dejamos también una conexión para poner un servibar. Perfecto. Y las puertas son de madera. Sí, también son de encino. Ah, y estas sí son de madera sólida. Sí, esta sí, como aquí sí están más a la intemperie, es esta sí de madera sólida. Buena combinación. Y este es el puente que une, digamos, las dos recámaras. Es el que te decía que aquí sí sentía que era demasiada área para la rejilla Irving. Claro. ¿Y esta qué es? Cómo la podemos llamar? ¿Es perforada? Es lámina perforada. Nosotros la mandamos a hacer porque si te fijas, bueno, que a lo mejor no se nota mucho en el video, pero aquí está la estructura. Entonces yo la mandé a hacer para que donde tenemos los perfiles Enciendan su 4K, jóvenes. no tuviera los hoyos. Claro, aquí la podemos ver. Ajá. En este sentido sí los tiene, pero aquí, que es donde están los largueros, no lo tiene, para que no se estén llenando de... Si dejas el hoyo arriba del perfil, El óxido. se puede llenar más, es más fácil que se llene de agua Ujú. y eso provoca óxido. Y aquí, pues si cae agua, pues se va hacia abajo. Que aquí realmente el agua que pudiera entrar es solo cuando llueva muy inclinado, porque este techo lo alargamos un poco más Claro. para proteger la terraza de abajo. Ok. Y bueno, y la de arriba. Sí, sí. Está muy bien, ¿no? Quedó perfecto. No se siente que te están viendo por abajo. Sí, ¿verdad? exactamente. Y genera, a veces cuando está dando el sol, se ve bien bonito en la parte de abajo los puntitos de luz. Puntos de luz. Sí. Está muy bien. Creo que cerró la pieza aquí arriba con esta terraza. ¿Verdad? El diseño. Sí. Aquí también Completamente. se vieron varias opciones para el techado, que si metíamos losa, que si de lámina. Finalmente los clientes se decidieron, lo que hicieron así con cristal y le pusimos esta pérgola de aluminio para bajar un poquito la incidencia solar. ¿Qué peralte tienen estas vigas? Son de 30 centímetros, me parece. De 30. O deben ser de 25 centímetros. Si no se ven tan altas, todo fue calculado por un ingeniero, o Sí. ustedes calculan este tipo de No, lo estructuras. vamos a calcular con un ingeniero. Eso es bien importante, jóvenes, ¿eh? Sí, No se arriesguen así de fácil. sí. Si no, hagan un No, pues, análisis Si correcto. no duermes con el pendiente de que le vaya a pasar algo. ¿Y cómo fijas o cómo anclas los PTRs a los muros? Estos aquí este elemento es puro concreto y hay una placa.
Ok. La placa se ahoga en este muerto de concreto y ahí se fija la columna. Y las de allá están empotradas al muro. También donde termina el castillo, dejamos una placa, metemos la viga ahí sienta y pues ya luego las vigas se soldan entre ellas. Tiene sentido. Sí, porque haces concreto. O sea, si lo hubieras puesto la placa solamente ahí con el block y todo No, eso, no, esto es no todo resiste, concreto. O sea, ¿verdad? el muro es de tabique, Ujú. pero este en especial es como un castillo grande. Que aquí ensanchamos los muros. eh, Esos son de 45, entonces este es igual de 45. Son dos muros de tabique y en medio hay un espacio hueco. Excelente. Ustedes construyeron, llevaron a cabo la obra, ¿verdad, Sí, arquitecto? esta sí la construimos nosotros. Trajimos un poco de nuestra gente y lo demás se contrató acá con gente local. Cuéntanos un poco cómo trabajan ustedes. Vamos a decir que yo quiero construir una casa, que por cierto ya te había platicado que tenemos un Un proyecto proyecto aquí acá, sí. en Vista Antigua. ¿Cómo te puedo contratar? ¿Cómo trabajan ustedes? Pues, lo primero siempre es el proyecto. Pues, ver qué es lo que quieren, cotizar el proyecto, eh, pues hacer todos los planos, todo el, primero la parte de diseño, o sea, lo arquitectónico, y luego la parte ejecutiva, mandar a hacer el cálculo estructural, planos de instalaciones, etcétera. ¿Cuánto me cuesta a mí el diseño? ¿Cuánto me cuesta a mí con ustedes el proyecto ejecutivo? Pues varía de las dimensiones y todo, pero más o menos en promedio estamos cobrando como 250 pesos por metro. Por metro cuadrado. Y eso me incluye ya todas mis ingenierías, cálculo Cálculo estructural. estructural nunca no lo incluimos. O sea, les ayudamos a los clientes a contactarlos siempre con algún ingeniero y todo, pero como no lo hacemos directamente nosotros, siempre les ponemos como la cláusula de yo te voy a hacer todo y el cálculo estructural lo va a hacer el ingeniero tal, ¿no? Ese se cotiza Y aparte. buscamos siempre un proveedor local porque cada municipio tiene diferentes reglas, su reglamento, su DRO, etcétera. Entonces siempre buscamos que el cálculo lo haga alguien local. Ok, ok, ok. Y instalaciones hidrosanitarias, Ese sí lo hacemos todo eso lo nosotros. hacen Sí. ustedes. Ok, ok, ok. Ya teniendo todo ese proyecto, pues ahora sí ya cotizamos la obra. Nosotros trabajamos por administración. Cobramos un porcentaje del costo de la obra. ¿Qué porcentaje aproximadamente? En promedio el 13%, Tres. dependiendo. O Y sea, ese me incluye el seguro social, sí. todo. Sí, es que ese te lo ponemos como dentro de los costos, ¿no? O sea, Ujú. el 13% es puros honorarios para nosotros. Ok. Dentro del presupuesto, pues está todo lo que es mano de obra, material, el seguro. O sea, que te hacemos el presupuesto de todo lo que se va a necesitar y lo de nosotros, pues esa parte. Y una pregunta, ese presupuesto, pues no es fijo, ¿verdad? ¿Qué tanta variación es normal que yo pueda esperar? O sea, si al final la obra se sube, ¿qué tanto porcentaje puedo decir yo fue tolerable o fue razonable? Pues es que ahí sí entran muchos factores, pero yo creo que un 20%. Todavía es razonable un Sí, 20. porque hay muchas cosas que desgraciadamente uno no las puede prever desde antes. Y obviamente aquí lo que se necesita es mucha comunicación y mucha transparencia con los clientes para que ellos sepan dónde están esos incrementos, ¿no? Que no sea, oye, es que subió la obra nomás porque sí, ¿no? Ujú. Tener un presupuesto desglosado ayuda a dar mucha visibilidad, perdón, de, ¿sabes qué? Pues el acero se nos fue tanto por ciento, pues ahí está, ¿no? O que hay un material que no se consigue, entonces lo vamos a mandar traer de otro lado y todas esas cuestiones se incrementan. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna vez has trabajado precio alzado? O sea, un precio fijo completamente. Sí lo trabajábamos antes, pero siento que al final al cliente le termina saliendo más caro porque te tienes que súper proteger, ¿no? Ujú. Como al final ahí sí te estás dando tu palabra de la obra vale tanto y no se mueve, entonces siento que todo ese incremento que puede tener en la administración se lo tienes que cargar desde antes, ¿no? Y a lo mejor no pasó nada y pues nada más te lo quedaste tú. Yo lo que le ofrezco a mis clientes y que a lo mejor es lo que puede ayudar un poquito a mitigar eso, es que mi honorario esté topado para que no se preste a que nosotros encarezcamos la obra, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, con el presupuesto inicial, sacamos, no sé, si eran 2 millones, sacamos el 13% y eso es lo que me van a pagar a mí. Si la obra se paga 2,5 millones, pues de esos 500 yo ya no estoy cobrando. Honorarios. Ujú. Eso es lo que les ofrezco para evitar un poquito ese tema de, pues sí, no, que no se preste
que yo quiera que incremente la obra para ganar más. Pero ahora, ¿y qué pasa si el cliente de repente empieza a tener un poco menos de flujo y la obra se empieza a alargar? Pues también habría que platicar esos supuestos, ¿no? Porque aquí estamos pensando, y yo siempre les hago un calendario de pagos, ¿no? Entonces la vamos a hacer y nos vamos a ir sobre este calendario. Porque sí, si el flujo empieza a ser menos, pues imagínate, son más vueltas, Son más meses de pues, trabajo. más tiempo y todo, entonces sí pudiera incrementar. Habría que como que hablarlo eso. Eso es bien importante y es bien importante hacer todas estas preguntas, jóvenes, No, porque las personas que están viendo este video van a construir con el favor de Dios algún día sí, y todas esas cosas, si no se platican desde el inicio, claro. pueden volverse problemas, ¿verdad? Y para eso es importante, digo, dentro de todas las cosas que hay que hacer, una de esas es un calendario financiero de la obra, ¿no? Ujú. Y que desde un principio tú le dices al cliente, van a necesitar tanto al mes, y que ellos o estén de acuerdo, o desde ese momento ellos te pueden decir, ¿sabes qué? No, yo la quiero hacer por mi flujo mensual, pues sabes que nos vámonos a tanto tiempo, y entonces se cambia El esquema de todo el esquema, pagos, exactamente. claro, eso es bien importante. Sí, Por eso hay que tratar de ser lo más honestos sí, sí. posibles, ¿verdad? La honestidad creo que es la clave en este negocio. En La, este y la casi honestidad, todos. la honestidad y la transparencia en los clientes. Excelente. Muchas gracias por esa transparencia, arquitecto. Esto es generar cultura para que las personas sepan cómo se debe de trabajar, cómo se contrata a los despachos. Y ahora vamos a conocer las habitaciones. Sí, adelante. Están todas abiertas, tú dices a cuál. A ver, pues vamos a empezar por el lado derecho. Interesante, interesante estos patios. Ok. Estas son las que te decía, estas sí son de madera sólida. Como estas sí están aquí a la intemperie, Ajá. pues tengan un poquito más de durabilidad. Ok. Es una distribución como hotelera, ¿verdad? Sí, sí es lo que queríamos como de hoteles justamente. Entramos por este pasillo, ¿verdad? Es un pasillo angosto, tiene 90. 90. Sí, Ok. Y le das 90. ¿Y cuánto le das acá? aquí en el baño traemos como 2.5, creo. Un poco Ah, más, yo creo casi 3, como 2.80. es que se hacen buenos vestidores, ¿verdad? Sí. Tenemos digamos que dos modelos de habitación, Ujú. dos que son un poco más grandes, en el sentido de que tienen vestidor, y dos que son más chicas. Esas solo tienen closet. ¿Cuántas habitaciones hay? Cuatro. 4. Esta, pues, es la que agarraron los clientes como la principal, porque pues es la que tiene como que más vista, ¿no? Acá hacia la cancha y hacia acá hacia las montañas. Claro. ¿Y todas están en planta baja? Sí, Ah, interesante. sí, sí. A ver dónde, a ver si adivinan ustedes, porque yo no he visto la planta arquitectónica. Si nos compartiste la planta arquitectónica, ustedes ya saben dónde están las otras. ¿Qué dimensión tiene la habitación? Solo la habitación. Mira, igual el módulo mide 6 metros, igual que el de Seis. allá, Seis mide menos 6 muros. menos los muros, exactamente. Ok. Y en este sentido son como 3.75 más o menos. Ok, 560 por Y aquí 375. los clientes me dijeron, nosotros queremos la cama, nada más, no queremos tele, no queremos mueble, entonces Ajá. no es necesario más pasillo de ese lado. En una pintura. Interesante, la ventilación cruzada por todos lados. Sí, ¿Y esos muros gavión son de ustedes? sí, esos los hicimos nosotros, que ahorita los vemos Órale. que salgamos. Y de esta es la que agarraron con la principal. Aquí también, pues la parte del diseño de interiores lo hizo Carla. Tuvimos aquí un detalle. Nosotros diseñamos las recámaras pensando en camas king size. Ajá. Finalmente los clientes las quisieron un poco más chicas. Entonces las lámparas no nos coincidían con los burós. Y les propusimos esta idea para no tener que romper porque es yeso y así les gustó. Y eso hicimos aquí con las lámparas, ¿no? Quedó muy Quedan bien. como con el cable colgando. Bien bajado ese balón. Tenemos el mismo piso en toda la casa. Y acá en estos muros se puso un tapiz de fibra de vidrio. Ah, eso no los conocía. ¿Y de qué ayuda que sea de fibra de vidrio? Para la humedad. Ah, Y son muy nobles en el sentido de que si te aburres lo puedes volver a pintar y todo. De ujú. hecho viene blanco, lo fijan al muro y ya Ah, lo tú lo pintan del pintas. tono que tú quieras. Son un poco delicados en cuestión de que hay que tener cuidado de no golpearlos con un mueble o algo porque pues, se puede rayar. Pero si llegan en blanco y tú aquí lo pintas del color que tú quieras. Que igual para la pintura usamos dos tonos, un Ujú. tono más claro y un tono más oscuro.
Es, digamos, el tono oscuro que es el que usamos afuera en los muros, es el que usamos aquí en los muros cabeceros. Ok. El de la fibra de vidrio. Ajá. Y todos los demás, o sea, estos muros y los plafones tienen el otro tono que es un poco más claro. No es blanco, es como crema, más o menos. Ok. Se prende sola. Se prende todo solo. Sí, los Ah, baños sí. buenísimo. Ah, está bueno este baño. Fíjense cómo se integra el área de la tina con el área de la regadera. Cada vez me suena más eficiente esta idea, ¿verdad? Porque ya no tienes tanta área de circulación. Sí, sí, pues es que es la misma. Finalmente, pues a la tina no ocupas acceder, aunque esta tina puedes acceder por los cuatro lados, Ajá. con que entras por un lado es más que suficiente. Y le hacen esa base. Le dejamos la base un poquito levantada y en ese canal alrededor le dejamos pendiente y tiene una coladera de este lado. Es muy poca el agua que se desborda realmente de una tina, pero pues para tener esa precaución de que si eventualmente hay un desbordamiento, Pues claro. el agua corra. Y acá está la coladera, la cubrimos con estas piedras. Y todas las recámaras tienen este detalle de un gran ventanal que da hacia el jardín. Al principio los dejamos el vidrio normal, transparente, para que los clientes lo vieran y decidieran si querían poner una película. Ujú. Vinieron unos días, estuvieron muy, me dicen, nosotros no tenemos ningún tema, pero sentimos que las visitas se sienten y Expuestas. les propusieron una película, la que es como espejo. A mí me preocupaba un poquito que se fuera muy agresivo, pero justamente como están remetidas, No las ves. casi no se nota. Y además lo que te refleja, pues son las plantas. Ujú. Quedó bien, ¿eh? No se ve realmente. Sí. Y aquí pues usamos este azulejo es de Interceramic y los azulejos blancos son de Dune. También se los propusimos a la clienta pensando en esta idea que tenía ella de los mosaicos o azulejitos. Y son dos modelos, o sea, viene el verde y el blanco. Y aquí se hizo el juego con ellos. Muy bien. Y todos los accesorios pues, los traemos en negro. Toalleros, regaderas, jaladeras, aquí todo es en negro. Bisagras, etcétera. Y tiene buen espacio aquí en el sanitario. Sí, Circulas cómodamente gracias a esta puerta corrediza. y te digo, pues esta tiene vestidor, hay otras que tienen closet, ahorita las vemos, pero pues esta que es como la principal tiene su closetcito. Tampoco tan grande, Ujú. porque no se va a usar siempre la casa, pero pues que tengas área suficiente para dejar tus cosas, ¿no? Para largos, cortos, cajones, zapatera, estos nichos, tenemos todo el maletero corrido y este es un gabinete con llave para que puedan ahí dejar las cositas de valor. Excelente. Ujú. El mismo diseño de los baños, ¿verdad? Los azulejos, Sí, las pues ahora sí que cubiertas. tratamos de utilizar los mismos materiales en todo. Qué bonita puerta. A ver, entonces, ¿dónde están? Ah, ya las vi. Las otras recámaras están atrás. Ajá, Ok. Todas las luces son igual automáticas, ¿verdad? las de los baños, ahorita te prendo aquí las de Gracias. Entramos y este patio está genial porque es íntimo. Esta es un poquito más compacta. Sí, este es, digamos, el otro modelo de recámara que tenemos. Esta ya no tiene vestidor. ¿Qué dimensiones tienen estas? ¿Qué será? ¿Como un 320 también? 320 por Es que 370. tenemos prácticamente lo mismo aquí tenemos lo mismo, los mismos 375. Ah, Y en 375. este sentido mide lo mismo que la otra recámara, solo que a esta le quitamos el espacio del closet. Ok. O sea, porque los módulos, si los ves por fuera, miden lo mismo. Lo que tiene este es que es más angosto en este sentido. Y detrás de este muro está el baño. Acá está el pasillo por donde ingresamos. Ah, ¿no tiene baño esta? Ah, claro, claro, está atrás. Ya, ya, ya. Mira, aquí igual tienes la vista también a tu jardinera. Y el reto era eso, ¿verdad? Era cómo colocas esas ventanas para que tengan vista, pero tengan privacidad. Sí, sí, sí. Sobre todo estas que son las que se ven más hacia el frente. Ujú. También por eso, justo en estos dos baños, es donde se colocaron estos olivos. Ah, claro. Ujú. Y aquí pues la distribución es, digo, son los mismos materiales, la misma tina, la misma regadera. Lo único es que en estos baños, al estar todo junto, no pusimos el azulejo verde, porque aquí sí sentíamos que ya ibas a ver muchos materiales. En el otro, como está separado, Ujú. no hace tanto ruido, pero aquí vamos a tener
el blanco, el verde, Sí, 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 la sí, madera, el gris, y esto en verde sentíamos que ya era mucho. claro. Y aquí el que se sube es el mismo del piso. Y estos baños igual ventilan hacia acá, hacia la jardinera, o tienen esta ventana aquí arriba del WC. Muy bien. Sí, creo que era importante. ¿Y cuánto tiene el baño de ancho? Como 1,85 más o menos, porque la tina quedó justita. Quedó. Ya vi, ¿eh? Fíjate que las recámaras chicas al principio no estaban seguros si se iba a poner o no la tina. De hecho, se compraron después. Entonces, tuve que venir a rectificar que sí quedaron, pero sí, justo. Pero súper justo, lo lograron. Ah, pues muy bien. Bueno, el detalle. ¿Altura que tenemos aquí? 270. 270, sí. 270. Mira, estas puertas, originalmente en los baños no teníamos puerta, en ninguno. Lo que teníamos era otro cancel aquí en el WC. Ok. Entonces aquí, como no teníamos dónde agarrar estos rieles, hicimos este detalle de la trave falsa de madera para fijar ahí los rieles de las puertas. Ah, porque no había cerramiento. Sí, como aquí no tenemos herramienta nada, todo llega hasta arriba. Ajá. Lo que pasa es que originalmente aquí iban canceles también. O sea, el WC iba cerrado también con un cancel. Ujú. Y ya aquí viéndolo en obra, pues me dijeron, sabes que mejor sí ponte las puertas. Y Ajá. las hicimos todas corredizas, pero como no teníamos para... Que hay otros sistemas, pues, pero nos gustó ese riel Ok. y por eso hicimos esa... Ese detalle del cerramiento de Una madera. viga de ¿Y es de madera. madera o es el triple A? Es un cajoncito y está forrado Ah, ya, ya, con ya. chapa. Ujú. No, no carga el cerramiento. No, solo el peso del riel y de la puerta, pues. Pero Oh. tiene adentro una estructura igual de pino y Ah, la ok. demás está forrada Ah, de acuerdo, de acuerdo. con el enchapado. Muy bien. Pues se resolvió bien el detalle. Me gusta mucho la luz que tiene esta recámara. Queda muy agradable con este patio. Sí. Y pues todas tienen, donde tenemos ventana, Ajá. hay un arbolito. Exacto. ¿Qué árboles? No me acuerdo. Es un olivo, ¿no? Un olivo negro, probablemente. ¿Para qué te miento? La verdad no me acuerdo. Ajá. Interesante su forma, ¿no? Como fractales. Ok. ¿Y cómo llegamos a las otras dos? Pues mira, podríamos cruzar igual por aquí, o si quieres nos vamos por afuera para ver la fachada. Claro que sí. Vemos ese muro de piedra de gavión. Para los que no lo conozcan, jóvenes, este es un buen muro gavión. Cuéntanos un poco sobre el muro gavión, por favor. Pues mira, básicamente es una estructura de acero y la rellenamos con piedra. Aquí normalmente son más anchos. Aquí solo tenemos 30 centímetros de ancho. Entonces lo que se tuvo que hacer es en la parte de adentro hay como unas columnas ahogadas que vienen desde la cimentación y luego ya lo vamos forrando con la jaulita. Se la compramos a una empresa de Guadalajara, se llama Gaviónica. No tenían este modelo, pero pues ahí platicando con ellos nos lo hicieron a medida. Porque te digo que normalmente son más anchos. Venían Ok. de 60-60, 40-40. Y aquí son de 60-60 por 30 de ancho. Y viene la jaulita y te mandan unos tensores que los vas colocando aquí por la parte de adentro para que el propio peso de la piedra no lo vaya abriendo. ¿Y Igual, dónde están las columnas que comentaste? como a los tercios. Mira, aquí se alcanza a ver un poquito de una. Mira, Ah, ya. y acá hay otra. Los tercios están repartidas, son dos. A los tercios, o sea, se divide entre tres. Ujú. Colocas las columnas remetidas y entonces el gavión, ¿cómo? O sea, ¿viene más reducido o entra en el Entra. gavión la O sea, columna? le cortas un poquito en la parte de abajo Ajá. para que ensarte así Ah, arriba. ya te entendí. Y aquí pues lo complicado es la piedra. Digo, hay gaviones que se hacen con otras piedras como por ejemplo grava o piedras de río. Y pues esas sí llegas con el bote y la vacías. Pero aquí vimos varias piedras y esta fue la que les gustó a los clientes. Entonces esta pues hay que irla partiendo. Entonces el proceso es como si estuvieras haciendo el mamposteo, nada Ujú. más que sin la mezcla. De acuerdo. Hay que ir colocando pues una por una de las piedras. Y eso lo hicimos aquí en toda la barda. Tenemos módulos de 7,5, que la malla de acero viene en tramos de 250. Entonces 7,5, luego un módulo de gavión, 7,5 y un módulo de gavión. Y hasta el frente nos quedó un ajustito en la malla. Esta modulación era un poquito diferente, pero la ajustamos para coincidir con la barra del vecino y así ver un poco menos de la casa del vecino. Para que no quedara, porque ellos tienen el muro de sillar,
también en módulos independientes. No lo tienen corrido. Pues para que no nos quedaran así como empalmados, Ajá. los alineamos totalmente. Solo quedan los huecos en la malla, pero el chiste es que eso eventualmente se cubra con la Vegetación. vegetación. Ya. Interesante, interesante. Y esta pues es como el área más verde de la casa. Este es el jardín más de pasto, ¿no? Lo demás pues realmente son jardines un poco más secos. Esta es la única parte que sí tiene pasto. Que se da muy bien, ¿verdad? Porque es el sur. Sí, y solo querían como que una parte por pues, aquí con la vista de la sala, ¿no? Igual poner una mesita aquí o algo. Interesante cómo la casa va jugando, ¿no? Con los jardines que se vuelven especie de norte-sur, ¿verdad? Sí, sí, y son prácticamente, o sea, son iguales las recámaras, solo que estas las de este lado no tienen el roof garden. Ok. Ujú. Podemos pasar. Sí, claro, adelante. El remate de ladrillo, la corona del muro. Todos esos son detalles, ¿verdad? Que le dan ese arraigo, ¿no? A la arquitectura Sí, claro. local. Y también, mira, hicimos todo este separador con toda la pedacera que nos quedó de los polines. Hicimos ese separador de madera para el pasto, ¿no? Quedó muy bien. En vez de que se fueran a tirar, realmente era puro, pues sí, pura pedacera, puros pedacitos. Quedó muy En vez de bien, que se ¿eh? fueran a la basura, pues aquí los aprovechamos. Todo se aprovechó muy bien. Sí, De las bugambilias, qué bien se están dando. sí, ahí va. Luego el tema del paisajismo lo han ido trabajando poco a poco, pero creo que está quedando muy bien. La grada. Estos son registros sanitarios Sí, sanitarios y pluviales. y pluviales. Yo los quería cubrir con grava, pero me dijeron los clientes que los dejáramos así para igual poderlos ubicar. Entonces, Ubicarlos bien, ¿verdad? sí. Realmente estos pasillos pues son más de paso, ¿no? O sea, no estás mucho tiempo aquí. Ujú. Aquí igual que en el otro módulo le hicimos como su techito chiquito aquí a las puertas, igual cristal y una pérgola de encino. Y son igual dos recámaras, a la que quieras pasar adelante. Adelante por acá. El remate era importante aquí también, ¿verdad? ¿Dónde Sí, remata todo el proyecto? sí, igual en unas bugambilias. En unas buenas bugambilias. Si quieres vemos ese pasillo y ahorita vamos a las recámaras. Ok. Porque aquí también, pues aquí también nos separamos de la construcción, digo, Ujú. del límite a lo que nos daba la restricción. Y todos los baños, lo que te decía, todos tienen una jardinera, que el chiste es que esto pues eventualmente la vegetación cubra más y están remetidos, Ujú. todos igual, el de allá también está remetido. Muy bien. El detalle de la gravita, ¿verdad? Tocando las esquinas. Infiltra más el agua. Y elevas bastante, ¿verdad? El piso terminado de las habitaciones, que será Sí, como un 20 centímetros. como 20, sí. ¿Por algún tema de humedad o...? No, pues se dejó nada más un escalón, Ujú. y lo que sí queríamos era que el firme tuviera buena pendiente para que no se estanque el agua, entonces por eso. Qué importante tener tanta ventilación, ¿verdad? Sí, Tantas ventanas que fluya el aire. esta pues sería la otra de las recámaras grandes. Aquí igual pues cada recámara se trabajó diferente en cuestión de mobiliario y de lámparas. Ujú. Cada una tiene su personalidad en detalles, ¿no? Pero que no sean todas iguales. Todas iguales. Quedó muy bien. Hombre, aquí abres dos ventanas y ya está circulando ¿No? todo. Aunque abras dos, estás Ujú. del otro lado. No te pidieron aires acondicionados. No, no, aquí. Ventilación natural completamente. Sí, No, no y la creo que verdad es que requiera. aquí siempre hace aire. Y Ujú. hoy ha sido un día que está haciendo bastante, Sí, se siente. pero la verdad es que con que abras, sí, dos ventanas, una de cada lado, Ujú. con eso tienes. Y el frío, porque he escuchado que también puede bajar la temperatura. Sí. ¿Cómo la controlarían en dado caso? Pues mira, Un lo calentón, que le ayuda es ujú, justo lo contrario, que en el día les da el el calor, el calor. sol. Ujú, Ok, exactamente. Y aquí ya pasaron las fechas de diciembre y todo, y me dijeron que de temperatura perfecto. perfecto, Es exactamente. que yo no creo que haga tanto frío ya, ¿verdad? Pues no, o sea, y menos aquí, digo, a lo mejor en otras partes del país, pues Ujú. sí, pero acá no. Muy bien. Aquí baja la luz. Tenemos otra vez el vestidor completo. Es el mismo diseño, ¿verdad? El sí es igual. Ujú. Fíjense, hasta el diseño de los accesorios aquí.
igual es el mismo, el azulejo verde, el Ujú. mármol Lalivieri, que también buscamos un mármol que se pareciera mucho al piso Sí, lo para que veo. no brincara. Nos había propuesto Carla, la diseñadora, era como travertino. Ok. Y me gusta el color, pero yo le decía, es que siento que es otro color más. Entonces, Ujú. me fui a ver a las tiendas, encontramos este, se los mandé y tanto los clientes como ella dijeron, ese es el bueno. Quedó bien, sí, quedó bastante bien. Sí se integró mucho con el piso. Sí, Lo pues era sientes la como idea, el ¿no? mismo. Exactamente igual tu regadera y tu tina. Perfecto. Interesante el diseño, ¿eh? Bastante agradable el diseño del baño. Se siente un baño muy amplio, ¿no? A veces estos baños se Sí, sienten, sí, apretado. ajá, pequeños, compactos. Este Pues no. ve, aquí realmente lo que nos mandó pues fue la tina. Claro. Porque esto, digamos que para regadera está sobrado, ¿no? Igual para WC. Realmente la tina era la que dio las dimensiones. Son de esas cuestiones que es importante que los clientes como que lo sepan desde antes, porque a lo mejor, y no por ahorrar, pero a lo mejor aquí, si esto mide un 85, pues a lo mejor de unos 50 era suficiente, ¿no? Ujú. Pero el día que quisieran poner una tina, pues Ni va a no iba a caber. caber, o iba a ser una tina cuadrada y les iba a robar espacio acá. Entonces, por eso es importante, pues desde el diseño, considerar El mobiliario. qué modelo, ¿no? Sobre todo en cuestiones así, a lo mejor un WC, pues hay muchos modelos y la dimensión varía cualquier cosa, ¿no? Pero en cuestiones así sí es muy importante ya tenerlo claro desde antes de empezar. Claro. Arquitecto, y platícanos ahora costos. ¿Cuál fue el costo aproximado del metro cuadrado de construcción? Así como lo estamos viendo. Mira, en esta casa, si dividimos el costo total de la obra entre los metros cuadrados, que son 405 metros cuadrados de construcción. Sin contar las barras, ¿verdad? Sí, exactamente. Si dividimos el costo entre los 405 nos da más o menos como 28,000. Ok. Pero estoy haciendo más o menos unos cálculos. Si le quitamos la barda, se va como a 23 más o menos. Ah, ya te entendí. Sí. Es que aquí son muchos metros de barda. Ujú. Y también hay otros factores que mienten un poquito en el costo, ¿no? Aquí donde estamos, esta parte se rellenó. Tenemos casi metro y medio Que que, te que petate. rellenamos para que estas recámaras nos quedaran al mismo nivel que las de allá. Ok. Ese es uno. El otro es el tema de la barda. Pues son casi 200 metros lineales, ¿no? De guarda, claro. En la parte de atrás y en la parte del frente tenemos cantera, son muros altos los del frente, Ujú, tenemos toda la doble altura forrada de cantera, ujú. todas esas cuestiones, así como que miente un poquito el costo, pero así los costos reales, digamos que de todo, 28 y sin la barra como 23 más o menos. ¿Y a qué año? O sea, ¿de qué año? A costo de ahorita, porque cerramos, Costo de hoy. cerramos, cerramos cuentas, bueno, a lo mejor mueve un poquito, pero cerramos cuentas en diciembre. Entonces, si alguien quiere contratarles una casa Sí, sí, podría. aquí al lado, al día de hoy, en 2025, ese es el costo más o Sí, menos. sí, a lo mejor un poquito más por lo que está pasando ahorita, pero te lo cerramos las cuentas en diciembre, entonces con ese, pues más o menos se dan una idea. Excelente dato, ¿eh? Excelente dato. Entre 23 y ya con todos los metros de muro, 28. Y mira, y es que hay otras cuestiones que luego no se ven, pero, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, toda la barda tiene luz, entonces ese cableado es mucho más que el cableado de Claro. una casa convencional. Ujú, Aquí cada módulo funciona independiente, entonces hay que traer tubería a cada módulo, hay que traer luz a cada módulo. Y aparte, en una casa normal, si tú tienes 3 recámaras, seguramente van a compartir muros. ujú. Entonces te estás ahorrando un muro, te estás ahorrando El una cimiento, zapata, claro. te estás ahorrando 2 lados de jarre o de yeso, ¿no? Y aquí cada módulo está separado, entonces tiene sus 4 fachadas y eso es algo que luego la gente no lo ve y se van por el dato de precio por metro, Ujú, pero aquí es algo diferente. Es como si hubiéramos hecho 4 casas diferentes, ¿no? O sea, claro. cada una tiene sus cimientos, cada una tiene su acometida de luz, su acometida de agua. Entonces eso pues sí pega un poco en los costos. Y además la dimensión del terreno pues hace que todos los acarreos dentro de la obra sean más caros, Ujú. van y vienen los albañiles, por más que tratas de poner una bodega en medio, pues de repente tienen que ir a la parte de allá y pues van bien, ¿no? Entonces luego esas cosas no se ven y cómo pegan Claro, claro, claro. en el costo. No, pues es que hasta que construyes vas a saber, ¿verdad? Todas las Sí, personas que nunca han construido eh, no tienen idea, no tienen idea. Y las personas que ya construyeron ya saben. ya saben, sí, Siempre es más sencillo trabajar con un cliente que ya no es su primera casa, sí. pues porque ya conoce un Mira, poco de y lo que va a pasar. claro, y además pues se va haciendo también, por ejemplo, en este caso pues tenemos la ventaja de que es la segunda casa que les hacemos a estos clientes. ¿Ok? Entonces ya nos conocen, ya hay una relación
pues, de confianza, de decirnos las cosas y todo. Y eso ayuda pues en todo, ¿no? Te digo, desde el proceso de diseño, pues saber claro qué es lo que quieren nos ayuda pues, a que la propuesta vaya más aterrizada a lo que les vaya a gustar. Y esta que es la cuarta recámara, digamos que esta se quedó como la de visitas. Es la que está un poquito, podríamos decir, más castigada en cuestión de vista, porque solo tiene vista acá al jardín. Pero tiene ventilación cruzada No, tiene también, igual su ¿verdad? ventana acá y la jardinera y todo, pero no tiene la vista hacia allá, hacia las montañas como las otras, ¿no? Claro, Entonces, por eso fue que se quedó hasta como la de las yo visitas. me la quedo, no pasa nada. Yo también. Está bien, no pasa Igual nada. está con closet, igual es chapa de encino, Ujú. con la tinta esta que usamos y con los detallitos en negro. Que eso negro pues también es encino, nomás se le da una pasada de pintura. Buenísimo. Además se ve muy bien ejecutada. Digo, ya me dijiste, es nueva. Sí, Se ve perfecta. entregamos pues medio marchas forzadas en diciembre. Ujú. La verdad es que yo calculaba que íbamos a entregar como para febrero más o menos, Ah, pero los clientes pues querían pasar aquí sus sus fiestas. fiestas y lo entiendo, la verdad es que ya íbamos un poco atrasados con el tiempo. Aquí nos pegó mucho la primera parte, todo lo que fue la obra negra. Ujú. Nos la aventamos prácticamente con entre cuatro y cinco gentes. Tuvimos mucha rotación con los albañiles locales. Yo traje tres de León, pero lo que era aquí local, llegaban, se iban, faltaban. Entonces fue muy complicado y la obra negra Se la verdad sí retrasó. nos atrasó un poco. Al final fueron como 2 años el tiempo de ejecución de todo, desde que se limpió el terreno hasta que les entregamos. Se entregó todavía con algunos detallitos, nada importante, cuestiones como de garantías o así, pero Ujú. pues era el compromiso de que querían pasar aquí las fechas y hubo que echarle los Y kilos. se logró. Se logró, sí. Qué bueno que se logró. Pero sí es importante, jóvenes, que consideren eso, ¿verdad? O sea, 2 años eh, ya no se me hace mucho tiempo. Ahorita realmente, o sea, uno puede hacer su calendario de obra y todo está perfecto y todo funciona bien, pero ya te falta una semana y ya todo se empieza a descuadrar. Sí, vea, aquí pues algo que también o sea, es importante mencionar, pues nosotros estamos en León, entonces esta obra fue como una obra foránea. Entonces Ujú. es llegar y el primer día no sabes ni dónde comprar material, entonces es todo un proceso en lo que te haces de contactos, empiezas a ver dónde te conviene el material, dónde no, y lo mismo pasa con los proveedores. Ya la segunda parte de la obra que conseguimos proveedores locales para los acabados, pues ya se vio como que mucho más el avance, ¿no? Pero la Ujú. obra negra, pues sí fue como, ahí se fue llevando, más que nada por eso, porque no teníamos mucha gente. Y sí llegaba gente, pero así como llegaban, así se iban, o así los sacábamos nosotros porque no avanzaban o solo se estaban quejando, ¿sabes? Ujú. Gente un poquito complicada, digo, nos tocó la suerte, no quiero decir que todos, pero pues ese fue lo que nos frenó un poco. Pero sí, yo creo que tampoco hubiera podido ser mucho más rápido, ¿sabes? O sea, Ujú. estaríamos hablando de a lo mejor año y medio, o sea, no. Sí, Yo creo que una casa de estas dimensiones, con todo lo que implicó de obra exterior, exacto. no la veo en menos de un año. O sea, Yo creo que está bien, yo creo que está bastante bien. Y es un trabajo que jóvenes valoren realmente el trabajo de un arquitecto honesto. Esta semana tuve una cita con unos clientes que les contrataron una remodelación con un arquitecto, les dejó tirado todo, todo estuvo mal desde el diseño. O sea, como que uno realmente no valora a los profesionales serios sí, y hay que darles su respeto y parte de respetar es pues también entender los tiempos, ¿verdad? sí, claro. Pues que me encantaría que acabara en 1 año, 6 meses, como me dijiste, pero si acaba en 2, pero seguimos dentro de Claro. todos los parámetros generales, pues ni modo, ¿sabes? Y mira, la verdad es que aquí, pues hay agradecer a los clientes. Bueno, aprovecho el comercial. Claro, Gracias por la confianza, seguramente lo van a estar viendo. Gracias por la confianza, por la gracias. paciencia y pues por entender este desfase con los tiempos. La verdad, y no es no es que por quedar bien, pero me han dicho que están súper contentos con la casa, Qué ¿no? bueno. Entonces, a veces les digo, "Pues, está bien, mejor nos esperamos un poquito, pero déjame te entrego que quede bien, ¿no? No voy a meter cualquier albañil, Exactamente. ¿verdad? Porque al final, y por ejemplo en este caso, que era algo por administración, pues nada más es retrabajar, gastar más, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer las cosas bien pues ese fue el tiempo que se llevó. Los entregó así con detallitos, cosas, ¿no? Que pinturita aquí, que una puerta, cosas así, pero ya estaba funcional la casa el 21, creo, se las entregamos, o sea, justo para que pasaran, para que pasara Navidad. Qué bueno. Este,
Y sí, la verdad están muy contentos. Así que si lo están viendo, un saludo. Muchas gracias. Sí, es que esto es una casa muy diferente, ¿verdad? O sea, me Pero, imagino que en algún momento los clientes hasta pensaron en comprar ya construido. sí, de hecho, lo primero fue que se vinieron a ver aquí a San Miguel, vieron casas y me platicaron una historia de esas así como de suerte. Ajá. Fueron a comer un día y al mesero que los estaba atendiendo le preguntaron, oye, ¿tú no sabes así dónde venden terrenos o algo? Y curiosamente su esposa vendía terrenos. Ok. Entonces ella los trajo aquí, vieron ahora sí que la vista y se enamoraron. Esta zona, otra que viste, que venías, pues viste los fraccionamientos nuevos. Entonces Ujú, siento que compraron justo a tiempo porque se viene un incremento de plusvalía. Estamos como a 5 minutos de la ciudad. ujú. Pero cuando yo empecé a venir, pues prácticamente no había mucho desarrollo para allá. Entonces, en estos 2 años, la verdad es que se ha detonado bastante y eso va a hacer que su plusvalía vaya, pues sí, para arriba. Que no la están viendo ahorita como para una inversión, pues, pero creo que compraron justo a tiempo aquí en este terreno. Y pues se hizo una buena inversión, se planeó todo y aquí está el resultado. Felicidades por estas buenas inversiones, jóvenes, bien pensadas, ¿verdad? Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? En redes sociales, pues Facebook, Instagram y ya abrimos un TikTok Excelente. como 13 arquitectos. 13 arquitectos. Sí. ¿En qué partes más pueden construir? Pues mira, no, donde estamos más fuertes es en León y en Tepatitlán. Es donde, como que donde nos movemos más. Pues zonas cercanas, realmente te diría, para construir zonas que nos permitan trasladarnos en coche, ¿sabes? 2, 3 horas de distancia sin problema. Ya más allá, la verdad es que prefiero, sabes que te puedo hacer el proyecto y si quieres te asesoro y todo, pero porque también le incrementarías demasiado el costo al cliente, ¿no? Mejor ser sincero, o sea, no sé, entre semana me habló una persona en Monterrey. Entonces, prefiero decirle, ¿sabes qué? Te hago el proyecto y te puedo ayudar a buscar gente, o sea, otro arquitecto que te lleve la obra y a lo mejor supervisarte y todo, pero como que llevarla directamente yo, ahorita por la infraestructura que tenemos, prefiero no, porque solo sería incrementarles el costo y Ujú. tampoco se me hace justo. Que te diré una cosa, sí es cierto, pero sí creo que debemos de aprender a colaborar, a Sí, hacer no, eso, equipos, exactamente, ¿verdad? buscar gente. Y Buscar, tenemos contactos, entonces nada más es ver con quién y pero sí ayudar porque tú creerás que es fácil, pero encontrar gente honesta no no, es, no, no no. es tan fácil. O sea, eso es algo que me refería con asesorarlos, o Sí. sea, no dejarlas así de, bueno, ahí está tu proyecto, que Dios te bendiga, no es. Ya sabes que a lo mejor están estas 3 opciones de arquitecto, ya vimos su trabajo, ya lo fuimos a conocer, y a lo mejor hasta ayudarlos en, ¿sabes qué? Pues organizamos cita con los tres y que nos Exacto. lleven a ver su chamba, y Ujú. en Ver eso cómo sí nos podemos trabaja, involucrar y cuánto cobra todo. cada uno el Oye, ¿cuánto te porcentaje. está cobrando? Déjame ver el presupuesto, que no se esté. Ujú, Y dentro de lo razonable, ¿no? O sea, cada quien tiene sus costos, pero que no sea como que, oye, ujú. se está yendo a la yugular, ¿no? Este cobra. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, es todo eso como de asesoría sin problema lo vamos a hacer. Excelente. Pues arquitecto, muchas felicidades y muchísimas gracias por compartir esta joya con todos. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ti por venir. Sabemos que andas bien ocupado, pero No, bueno con que se pudo. muchísimo gusto, aquí estamos. Desde San Miguel de Allende, jóvenes. Arquitecto Jorge de Anda. Muchas gracias. Cota Paredes, adelante.